Hola, gracias una vez más por permitirme entrar a tu hogar, por bendecirnos. Espero que te haya edificado y hayas podido entender un poco más lo que significa tener un disco herniado y cuán doloroso es. Y por qué es que se crea ese calentón, hace ver como si hubieras una hornilla eléctrica pegada a tu espalda por la cantidad de corriente acumulada, bloqueada en esa área neurológica. Y por eso es que constantemente me paso trayéndoles el mensaje de que tú no tienes que aprender a vivir con el dolor. Hay solución para tu problema. Eso de que muchos compañeros dicen, tiene que aprender a vivir con el dolor, eso es falso. Eso no es verdad. Hay pacientes que le dicen, bueno, usted lo que tiene es una fibromialgia. También he dicho que esa es la forma más elegante de decirle a un paciente, mire, yo no sé qué rayos es lo que usted tiene, pero tómese todos estos medicamentos. Eso es falso. Usted no tiene que estar inundando sus medicamentos, intoxicando su cuerpo con la cantidad de medicamentos. Y yo soy médico, certificado, graduado en las mejores universidades de México, entrenado en el centro de entrenamiento del Hospital de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos. Y este siervo del Señor que decidió obedecer a Dios, te dice a ti que tú no tienes que aprender a vivir con el dolor. Que la mal llamada fibromialgia se puede resolver. Que los discos herniados se pueden resolver. Que no tienes que llegar directamente a una cirugía, a menos que no sea un grado 3 o grado 4. Y aún a esos le damos tratamiento para que ese disco se recoja lo más posible y al neurocirujano se le haga más cómodo poder llevar a cabo una cirugía sin tener que estar lastimando tantos nervios. Porque el paciente que se opera de disco herniado, si no se ha dado la terapia electroneuromedular y terapia neural, el cirujano cuando entra lo que encuentra son muchos tejidos sumamente hinchados, inflamados, muchos nervios sumamente lastimados, lo cual provoca entonces que ocurran muchas complicaciones. Y el compañero neurocirujano le advierte a su paciente que hay un 50% de probabilidades que se complique. Y él tiene razón. Pero si logramos darle terapia electroneuromedular y terapia neural antes de la cirugía, esas probabilidades se van cerca de 0 o 0. Por eso, ¿por qué? Porque estamos aplicando lo que Dios puso en nuestras manos para ayudar a todo aquel que está en esa necesidad. Pero en el día de hoy tenemos una pareja, hermosa pareja en el Señor, llena del Espíritu Santo, donde el paciente es el varón, tiene el nombre nada más y nada menos que de Jesús. Y la sierva tiene el nombre de Odalis. Con ustedes les presento a Jesús y Odalis. Gracias, doctor. Bueno, aquí hay una situación bien interesante. Yo sé que ustedes han pasado por unas situaciones espirituales sumamente fuertes, que han sido perseguidos, que han sido marginados por el hecho de ser siervos y siervas del Señor. Pero que ustedes se han mantenido firmes y todo para la gloria y la honra del Señor. Amén. Que han tratado de confundir su ministerio, pero ustedes han estado claros en su ministerio. Amén. Pero aquí vamos a hablar de qué fue lo que pasó. ¿Qué fue lo que te pasó? ¿Cómo te comenzó todo, Jesús? Pues inicialmente, ¿verdad? Nos estábamos preparando para un viaje misionero y semanas antes del viaje misionero, pues he sido bendecido, ¿verdad? Con mucho trabajo y empecé a doblar turno. Y creo que hace unas 6 semanas, como tal. O sea, que trabajas 16 horas. Estaba trabajando 16 horas. ¿Ok? Entonces, pues yo entendía que tenía que trabajar un poco más fuerte para el día que partiera, ¿verdad? Al viaje misionero, ¿verdad? Poder dejar todo en orden y irme con tranquilidad y hacer la obra que Dios me mandó a hacer. Pues empezamos a doblar turno, pero empiezo a sentir un fuerte calentón en la espalda, más o menos a mediados de espalda, ¿verdad? Pero no le hice caso, no se lo cuento a mi esposa porque sé que me va a parar. Y yo necesitaba, ¿verdad? Porque yo entendía que era por mis fuerzas que se podía realizar el trabajo, ¿verdad? Y todo iba a estar acorde con lo que yo había
ya predestinado para ese tiempo. Perdona que te interrumpa. Ese calentón, Sí, ¿lo sentiste como que, como si tuvieran una hornilla eléctrica pegada, sí, de momento, encendida? una hornilla bien fuerte, un calentón bien fuerte, Sentía que te estaba quemando. que me estaba quemando. Ujú. Seguía trabajando, ¿verdad? Tal vez pues, por el caliente del cuerpo, pues, dejaba de sentir y volví y lo sentía. Seguí trabajando, ¿verdad? Y llega el momento que me lastimo la espalda, me siento mal, empiezo a trabajar, igual sigo trabajando, pero trabajo un poco menos. Un amigo me dice, tú tienes que ir al quiropráctico. Y el quiropráctico te va a ayudar con eso. Ese amigo, ¿verdad? Pues yo le aprecio mucho y sé que quiere lo mejor para mí, pues entonces accedí a ir al quiropráctico. El día que el quiropráctico me examina y eso, me da el ajuste y me dan un masaje. Él me pregunta, yo no sé, yo le digo que sí, que está bien que me den masaje, pero comienza a sentir un dolor muy fuerte eh, en la espalda baja, ¿verdad? Y le comento, él me dice que es así, y yo pues me dejo, porque en verdad pues uno no sabe y uno entiende que el doctor es el que te va a decir lo que tienes que hacer. Salgo de ahí, pero salgo más adolorido, salgo un poco torcido, ¿verdad? Y mientras iban pasando los días, cada vez me sentía un poco peor. Sentiste que se te agravó la Se situación. me iba agravando la situación. Ujú. Al cabo de que llegó el punto que, que me tuve que tirar en una cama. Me tuve que tirar en una cama porque no soportaba el estar de pie, no podía. No podía, ahí mi esposa compró una silla de ruedas, ¿verdad? En ese transcurso usé medicamentos y los medicamentos lo que hicieron fue que así como usted dijo inicialmente, pues me paralizó los riñones, tenía, ¿verdad? Otras cosas más que estaba entorpeciendo mi sistema. Y cuando, ¿verdad? Estuve unos días en cama que le decía a mi esposa, yo no quiero que venga nadie, déjame aquí solo, váyanse ustedes. Y ella se fue a trabajar a un retiro. Y ahí hay una sierva del Señor, se le acerca y le dice, oye, yo recuerdo que mi hermana una vez la llevamos a un doctor en San Juan y la llevaron de mano. Ella no podía caminar. Y ese día ella salió caminando. Mi esposa rápido dijo, pues vamos a ir a ese doctor. Nos da la información y nos dice, es difícil conseguir, ¿verdad? La cita, pero háblale de Dios, háblale de tu situación, de lo que tú vas a hacer y lo más seguro Dios va a obrar. ¿Verdad? Y así mismo le planteamos que íbamos para un viaje misionero y Dios abrió puertas, fue algo, ¿verdad? Es como Él trabaja, algo espectacular. Abrió puertas ese primer día, ¿verdad? Que llegamos. Pues recuerdo que me hicieron el estudio, ¿verdad? No recuerdo el nombre, el primer estudio que nos El hacen. electroeneurobiograma Sí, en la oficina. sí. Y recuerdo que luego de eso pasó a la oficina, ¿verdad? De usted. Y cuando estoy con el doctor, ¿verdad? Que me está diciendo, ¿verdad? Por medio del estudio que hizo, me dice cada una de las cosas que yo estaba sintiendo. Pues yo, pues, hasta como que uno mira para los lados a ver si alguien choteó, ¿verdad? Pero realmente no es así. Él decía exactamente lo que yo estaba sufriendo desde mi cabeza hasta el pie. Pues nada, él me recomienda, ¿verdad? Que tiene este procedimiento que lleva muchos años y nadie ha tenido un efecto secundario, ¿verdad? Y él me dice, ¿lo quieres hacer? Y yo, lo que usted diga, ¿verdad? Porque verdad que el dolor era muy fuerte, era insoportable, no se podía dormir, de cada 10 minutos te virabas de un lado, me sentía deprimido también, todo en mi vida cambió. Me acuerdo que llegaste en silla de ruedas. Llegué en silla de ruedas, sí, no podía caminar, literalmente tuve que tirarme en una silla de ruedas, no podía caminar. Llegué en silla de ruedas ese día, ¿verdad? Y recuerdo que me hizo el primer, luego del estudio, cogí la primera terapia, mi cuerpo, ¿verdad? Se fue soltando, vine a sentir más flexibilidad. Y luego en la segunda terapia, ¿verdad? Que ya de antemano un amigo me había comentado que había ido, pero nunca me había dicho el apellido del doctor. Hasta que le dije, voy para el doctor Fong. Y me dijo, vas a brincar como un pescadito. Y yo dije, amén, pues vamos para allá, ¿verdad? Porque yo lo que quiero es la sanidad que Cristo da. Y fuimos, ¿verdad? Fuimos diligentes. Y en la segunda cita el doctor pues ya aplicó la terapia electroneuromedular. Una terapia pues, sumamente dolorosa, pero como él me dijo, no vas a sentir más dolor de lo que estás sintiendo ahora mismo. Y doy gracias a Dios, ¿verdad? Porque ese día, pues sí, me dolió, ¿verdad? Pero pude ver cómo iba mi cuerpo mejorando
iba destrancando y el dolor se iba aliviando. Así estuvimos, ¿verdad? Unas varias terapias. Recuerdo que en una el doctor me dice, hoy no te va a doler como la anterior. Y yo pues me acuesto, pero mi lesión era bastante fuerte y obviamente me dolía y le digo al doctor, no me vuelva a decir eso. No me vuelva a decir eso, ¿verdad? Eso es un chiste acá. Pero gracias a Dios, ¿verdad? Recuerdo que en la cuarta terapia electromedular tuve una crisis súper fuerte. Recuerdo que él me trabajó y cuando me bajo al piso me tranco, él vuelve nuevamente, me trabaja, me destranca. Y aún así cuando me voy a ir siento un dolor súper fuerte de la cadera hacia abajo, en la pierna derecha. Era insoportable, no podía ni sentarme en la silla de ruedas, no podía sentarme en la camilla, incluso no podía estar parado, no había una manera. El doctor, ¿verdad? Ahí me pone unas inyecciones en la pierna. El dolor realmente pues estaba ahí, iba cediendo un poco. Y me fui para mi casa súper pues, súper adolorido, ¿verdad? Porque pues ¿verdad? Les digo que sí sientes dolor, pero el siguiente día tú ves la mejoría. Constantemente va viendo mejoría. Ahora mismo cada vez que me doy la terapia no siento dolor y me mejoro cada día más. Pero en esa cuarta terapia, ¿verdad? Luego de que él me trabaja el dolor de la pierna, yo me voy para mi casa súper adolorido, le digo a mi esposa, tírame en la cama, olvídese de mí, no quiero ni que nadie me hable ni nada. Era insoportable. Me acosté, ¿verdad? Como siempre oramos, poniendo en las manos del Señor, ¿verdad? Que obre de manera misteriosa. Y yo entiendo que el Espíritu Santo me fue a visitar esa noche porque el siguiente día cuando yo me levanto, ¿verdad? Cuando voy a levantarme, muevo la pierna y no siento dolor y yo digo, wow, Señor, pero intento sentarme, me siento y cuando voy a levantarme digo, en el nombre de Jesús yo me voy a levantar, en el nombre de Jesús de Nazaret. Y cuando intento, rápidamente me pude levantar y estaba derecho. La gloria de Jesús pudo, ¿verdad?, llegar a nuestra casa y bendecirnos. Y pues ha sido una experiencia sobrenatural y damos gloria al Padre, ¿verdad?, por habernos bendecido y habernos llevado a donde el doctor, que gracias a Dios pues se dejó usar y ha seguido tratándome y no cojo porque no me ha dejado. Pero cuando me diga que sí, rompemos a coger. Gracias, doctor. Sierva, Amén. cuéntanos, Amén. ¿cómo se afecta el hogar a nivel espiritual, a nivel emocional, a nivel físico, a nivel financiero? ¿Cómo se afectó tu hogar cuando todo esto comenzó? Amén, amén. Primeramente, gracias por esta oportunidad de poder hablar de las buenas nuevas de salvación. Es un honor, porque, ¿verdad? Todo lo que podemos padecer en esta tierra, en este cuerpo, y verdad que se es permitido por el Señor, es necesario y es bueno, porque su palabra nos dice que todo obra para bien, para los que lo aman. Y nuestra casa siempre lo ha amado, nuestra casa ha confesado que le servirá a Jehová. Pero pues nos llegó esa temporada dura, esa temporada difícil, en la cual, como usted bien dice, trastocó todo, financiero, él como papá, él tenía anhelos de llevar a los nenes a la playa, y no es hasta ese momento, por los afanes no lo hacía, no es hasta ese momento que él se da cuenta que la vida se puede detener en un momento y que perdemos tantas oportunidades. Y eso realmente fue un proceso doloroso, pero a la misma vez trajo tanta bendición. Amén. Porque hemos visto la provisión de Dios aún en lo económico, que se vio afectado porque pues el negocio, tenemos, ¿verdad?, un negocio propio en el cual pues depende completamente de nosotros. Edilis, perdón que te interrumpa, el negocio de ustedes es de ebanistería. Ebanistería. O sea que tiene, el siervo se llama Jesús. Amén. Amén, gloria a Jesús. Y Jesús era carpintero. Amén. Su padre era carpintero, su padre era terrenal. Amén. Porque su padre celestial es el dueño y señor del cielo y la tierra. Amén. Amén. Pero en la tierra él estaba practicando en honor al nombre que estaba llevando. Amén. Sí, y me imagino que hacen los mejores muebles de toda la región y posiblemente de la isla, porque todo lo que hace, lo hace para honrar al que le dio la vida eterna, al que se sacrificó por él. Amén. Odalis, ¿y qué pasó? Amén. Y realmente... Dilis. Sí, amén, amén, amén. Ver la mano de Dios tan poderosa, porque sí, como esposo en 15 años, ¿verdad?, que llevamos,
yo nunca lo había visto a él realmente enfermo. O sea, sí le daba sus catarros y demás, pero él siempre ha sido bien fuerte. Nunca se detenía, siempre se tomaba 2 Panadol o cualquier cosa y a veces ni nada. Y seguía trabajando, pero en esa ocasión su cuerpo se detuvo completamente. Y sí yo pude ver que era real su condición, que era algo que yo nunca había visto. Fue difícil, fue un proceso bien difícil porque pues sí nos unió como familia, los niños y nosotros, ¿verdad? Tenemos 2 niños preciosos y nosotros comenzamos en una búsqueda, en una intimidad con el Señor, que eso definitivamente damos toda gloria a Dios por este proceso. Segundo, también bien importante, como él mencionó, que esta sierva nos lleva donde usted por testimonio personal, y sí, ver cómo Dios abrió puertas. Inclusive usted, recuerdo que después de esa primera cita, aparte de lo que usted detectó, ¿verdad?, en el estudio, yo entiendo, ¿verdad?, y no habíamos comentado esto, pero yo entiendo que de alguna manera el Espíritu le revela a usted lo que realmente había. Y recuerdo que usted dijo, si es tan serio como yo estoy pensando, pues entiendo que esto es para cirugía, pero mañana necesito que se hagan un MRI y una placa y intentar que lo traigan para la próxima cita, que era miércoles. Recuerdo que fue el lunes, martes, el miércoles. Recuerdo que Dios abrió puertas ese martes en todo lugar, en donde fuimos, que normalmente, ¿verdad?, cuando a veces vamos para cualquier cosa, pues, o cualquier estudio, pues siempre es un protocolo y que nos desespera y no nos gusta porque es difícil, pero en esa ocasión no, tengo que testificar que el Señor abrió puertas, que él estaba en una condición que se le hacía bien insoportable estar tanto sentado como parado, como él explicó. Y recuerdo que gente que ni nos conocía estuvo tan atenta y yo podía ver el favor de Dios. Yo sabía que Dios estaba en control. Cuando eventualmente llegamos miércoles donde usted confirma lo que usted había visto, pero para la gloria de Dios tengo que testificar también que usted no quería que él llegara a cirugía, lo cual agradecemos tanto. Y nos dio, ¿verdad?, esa opción en la cual pusimos toda la confianza, primeramente en Dios, como dijimos en ese momento, y luego en usted. Y hoy vemos los resultados. Hoy vemos el resultado de que, ¿verdad?, el Señor ha operado de manera poderosa y todo ha estado en control. Todo lo que se vio afectado, que mencionamos antes, de familiar, económico, social, él como persona, su emoción, aún en medio de todo eso, pudimos ver la mano de Dios y ha sido la mejor experiencia. Fíjate qué interesante, porque usualmente cuando estas cosas ocurren, los matrimonios tienden a crear un espacio. O sea, de estar bien unidos, empieza a haber una separación, porque el enemigo lo único que hace es tratar de meter la cuña para ir rompiendo, porque él vino a 3 cosas. Él vino primero a robarte. Te roba espiritualmente, te roba emocionalmente, te roba físicamente, te roba financieramente. Luego que te roba, te destruye. Y luego que te destruye, te mata. Porque ese es su deseo. Él no quiere que nadie vaya al cielo. Pero cuando nosotros dedicamos nuestro tiempo, nuestro espíritu, nuestra vida completa a los pies de Cristo y lo derramamos, lo que Él nos ha dado para la gloria y la honra de Él, pues entonces vemos que las cosas cambian y se hacen más fácil poder caminar en su voluntad agradable y perfecta, porque Él es quien abre el camino. Sí, y lo que acabas de decir es muy cierto, amado televidente. Cuando una persona va a la oficina, la gráfica me muestra muchas cosas, pero también por discernimiento del Espíritu Santo vemos otras cosas. Y es la bendición cuando yo veo a Jesús, veo su gráfica. Lo único que me decía a mí era que desde el punto de vista físico, en la carne, o sea, para hablar en buen puertorriqueño, en la chuleta, que dice USDA Choice. Okay, pues en esa chuleta, en esa carne, la condición era para enviarlo, empezar a desbloquear el área, deshinchar el área, para enviarlo a cirugía. Y de hecho, le mencioné varios muy buenos neurocirujanos que tenemos en Puerto Rico. Pero sabía que Dios iba a hacer algo, porque es como parte de lo que el ser humano tiene que pasar, no porque Dios quiera, pero el Señor le permite que estas cosas ocurran
para nuestro crecimiento. Amén. Porque yo te digo una cosa, si José, el hijo de Jacob, llega a saber que para él lograr esos 2 sueños que él tuvo, donde se iban a postrar los mazos de trigo ante él, ante el mazo de trigo de él, y que el sol y la luna, o sea, Jacob y su madre, decían, para él ver eso, tenía que pasar por 17 años de puro castigo, de puro maltrato, de lesión, de pasar necesidades. Oiga, él definitivamente no iba a aceptar esta situación. Pero qué interesante lo que acabas de mencionar, Edilis, que ustedes mantuvieron esa unidad, Amén. que ustedes no escucharon la voz del enemigo, Amén. Amén. porque sé que muchas personas habrán venido donde ti, Jesús, o donde ti, Edilis, para decirle, olvídate que esto, aquí se fastidiaron ustedes, para hablar en puertorriqueño. Y posiblemente fueron hasta mismos cristianos. O le dijeron, no, eso es que ustedes están pagando por una culpa. Eso es un pecado oculto que hay ahí. No, por favor, hermanos en la fe que ven este programa, hay veces que el enemigo los usa porque el enemigo usa hasta el perro, hasta el gato, con tal de robarles la fe. Amén. Pero me acuerdo que en una de las visitas, Dios les habló. Amén. El Espíritu les habló. Amén. Y creo que fue en esa 4ª visita. Sí. Amén. Porque después de eso fue que entonces ustedes tuviste una recuperación. Pero fue una recuperación para decirte, no temas, yo estoy aquí. Amén. Amén. Yo te traje aquí y te Amén. levanto de aquí. Amén. Gloria a Jesús. Porque Amén. el ministerio nuestro Amén. tiene como principio a Jeremías, el capítulo 33, 6. El capítulo 33 de Jeremías, versículo 6 dice, he aquí que yo les traeré sanidad y medicina, y los curaré, y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Pero qué interesante que lo primero que trae es sanidad, Amén. luego trae la medicina. Y se compromete, porque eso fue es un compromiso, fue un pacto que fue sellado con una sangre pura, santa, de Cristo Jesús. Amén. Y una vez resucitó, quedamos libres. Amén. Y una vez nosotros somos libres, entonces podemos meternos en la palabra a escudriñar esa bendición que Dios tiene para nosotros. Sí, Señor. Sí. Yo sé lo que es estar en esa situación. Pero ¿sabes qué, sierva? La bendición que viene para ustedes es mucho mayor. Amén. Gloria a Dios. Adelante. Amén. Iba a decir. Sí, que es que usted dice que, ¿verdad? El Señor nos prepara. Sí recuerdo, tengo que testificar que yo creo que es parte de, y eso, que ¿verdad? Que les aliente a ustedes, hermanos. El Señor siempre, antes de un proceso, la mayor parte del tiempo, Él te advierte, Él te avisa. Lo que pasa es que nosotros en nuestro afán, pues muchas veces o queremos acomodar la palabra del Señor en X cosa o queremos razonarla en nuestro entendimiento, pero la realidad es que puedo testificar que el Señor ya nos había advertido que íbamos a pasar un proceso duro, bien duro, pero que Él iba a estar con nosotros y que nos iba a dar la victoria. Entonces, recuerdo que una vez se me dio esa palabra, fue como 3 meses antes. Recuerdo que yo vivía como a la expectativa, pasaba cualquier cosa y este es el proceso, y no es hasta que realmente llegamos a esta condición y llegar a donde usted, que tengo que decirlo, yo quiero que todo el mundo lo conozca, yo quiero que todo el mundo venga, esto es real, Dios lo usa, es un siervo del Señor. Y es bien frustrante, tengo que hacer un paréntesis, es bien frustrante porque estamos acostumbrados a un sistema, pues, que es bien difícil romper con él, porque es lo más fácil, es lo más conveniente, según, ¿verdad?, lo que se nos ha enseñado. Pero la realidad es que yo en mi persona tengo que decir que gloria a Dios por esta libertad de visión y de entendimiento, porque realmente yo pude sentir desde que el día 1, desde que esa llamada telefónica, que Dios estaba en el asunto. Y desde que llegué a la oficina, de alguna manera recuerdo que le decía a él cuando nos montábamos en el carro y volvíamos, yo le decía, esto es real, él es real, el lugar es real, esto existe. No tengo palabras porque realmente quisiera tener
ese fuego en mi boca, que cuando yo pueda decirle a los demás sobre este testimonio, sobre lo que usted hace, lo que Dios hace a través de usted, que la gente pudiera creerlo, aceptarlo y llegar. Porque no es solo, o sea, aquí se está garantizando no solo una libertad en cuerpo, sino también en espíritu, porque esto te eleva a un nivel mayor de gloria. O sea, esto tú experimentas lo que, como bien usted dice, pues lamentablemente los sistemas religiosos pues no nos permiten conocer, y nos tienen, como también posiblemente los médicos, esclavos de un sistema al cual Dios no quiere que vivamos así, porque como bien dice usted, ¿verdad?, que dice su palabra, Él vino a traernos toda esa necesidad que tenemos, empezando por la sanidad y la libertad de nuestro espíritu, y no la aprovechamos. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que no, teniendo el recurso, pongamos excusa cuando, por ejemplo, y lo tengo que decir, pues en este tratamiento no hay plan médico, ¿verdad? Pero yo mientras estoy en este proceso, yo digo, pero ¿y cuántas veces personas que conozco que hacen préstamos para ir a un viaje a Disney, para comprar un carro, para tantas cosas, ¿y cómo no me dices tú que no vas a invertir, que te pesa invertir en tu sanidad, que no vas a depender? Entonces está en este sistema de medicina, que al igual pagas deducible, porque no es gratis, excepto que tengas plan del gobierno, pero, o sea, no solo pagas deducible, sino también que eres esclavo de un dependiente de un medicamento que también te va a hacer daño, que tampoco es que, o sea, esa es la parte que a mí se me hace un poco difícil entender cuando le imparto de esta información, de este testimonio a los demás, y ver que muchas veces pues su reacción es ya programada, y yo quisiera que se libertaran en el nombre de Jesús y puedan llegar para que, ¿verdad? Como usted dice, como esto afecta a lo emocional, pues poder ser funcional para la obra del Señor, poder estar óptimo, para poder cumplir a cabalidad con su llamado. Amén. Yo creo, Edilis y Jesús, que lo que ustedes, el testimonio que ustedes acaban de ofrecer aquí a los hermanos que nos escuchan, va a ser de mucha edificación. Amén. Lo que tú acabas de hablar, Edilis, va a romper cadenas. En nombre de Jesús. Para aquellas personas que están pasando por esa indecisión, ahí tienes el testimonio. Porque nuestro centro le pertenece a Dios. Amén. Señor. Yo tan solo y todos los que trabajamos allí el médico es Cristo. Amén. La enfermera es Cristo. La secretaria es Cristo. La contable es Cristo. El lugar le pertenece al Padre. Amén. Y por eso decimos que todo aquel que entra por las puertas pasa directamente a la dimensión de Dios, a sentir el impacto de su presencia, el toque de su mano y a recibir la promesa, no mi promesa, la promesa de Dios, de ser sano, de ser libre. Por eso es que Dios dice que en el mundo vamos a tener aflicciones, pero que no temamos, Él venció al mundo. Amén. Pero también dice que si escudriñas su palabra, escuchas su palabra, la lees, la crees, serás verdaderamente libre. Y si el Hijo, Cristo Jesús, Rey y Señor nuestro, nos liberta, somos verdaderamente libres. Amén. Gracias una vez más por la bendición, el privilegio, el favor de haberme permitido entrar a tu hogar a través de tu programa Hablemos de tu Dolor. Llama a tus amigos, a tus hermanos, a familiares y dile, ¿sabes qué? No te pierdas este programa, porque va a ser de bendición espiritual, emocional, física y financiera para ti. Dios les bendiga. Será hasta nuestro próximo programa. Edilis, Jesús, Dios les continúe bendiciendo. Amén. Gracias. inmensamente. Igual a usted. Igualmente. Buenas noches.